Queremos una vez más saludar a todos los hermanos que se han estado conectando. Les habla el pastor Vladimir Burgos, quien por la gracia y la misericordia del Señor estamos ahí colaborando en la iglesia de la urbanización Villa Julián, aquí en la preciosa ciudad de Cúcuta, en Colombia. Vamos, amados hermanos, en esta noche a hablar acerca de los héroes de la fe. Héroes de la fe, que nos muestra aquí este capítulo 11. El anhelo de Dios es que nosotros podamos ser parte de ese salón de la victoria. En el mundo hay muchos salones de la fama. En el mundo están los ídolos de los deportes, de la ciencia. Aún hay ídolos de la maldad. Pero Dios tiene también un salón, no de la fama, sino de la honra que Él le concede. Y en esta noche vamos a mirar algunos de esos ejemplos, porque precisamente ellos nos los dejó Dios como motivación, porque usted y yo también podemos cumplir una misión y llegar a ser de bendición para otras personas. Entonces, hoy vamos a mirar algunos de esos ejemplos, pero primero quiero presentarles qué es un héroe. Héroe viene del latín eros, que significa aquel hombre que es reconocido por sus virtudes o sus hazañas. Ahora, en el Antiguo Testamento aparece el término valientes. Se le refiere valientes, por ejemplo, allá la Biblia nos habla acerca de los valientes de David. Y entonces el término valiente significa poderoso, guerrero, esforzado o valeroso. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice o dijo que los profetas vienen hasta Juan el Bautista, pero de ahí en adelante el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. De pronto, en la cosmovisión que tenemos actualmente, sobre todo por ejemplo en nuestro país, hablar de violentos, entonces estaríamos como ponderando, entonces, como dice el apóstol Pablo a los Romanos, hagamos males para que vengan bienes. No. El término violento, en el idioma original, que es el griego en el que fue escrito esa parte, habla de aquella persona que es forzador, que es enérgico, que se mete a la fuerza. Es decir, no violento en el sentido que traspasa, violenta la dignidad de otros o el espacio de otros. No, sino que por encima de la oposición que pueda estar sintiendo, él avanza de acuerdo al propósito de Dios, porque recordemos que el camino de Dios es totalmente contrario a las corrientes de este mundo. Ahora, en los versículos que vamos a considerar en esta hora, encontramos, mis amados hermanos, el primero héroe, que se llama Noé. Noé viene del término Nuac en el hebreo y significa reposo, quieto, aquel que da descanso o da consuelo. Y queremos seguir saludando a los hermanos que se siguen añadiendo. Dios les bendiga a todos. Ahora, Noé, el Señor lo incluyó dentro de esta lista de héroes. Dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, aquí hay dos verbos que nos muestran algo. Y es que, número uno dice, fue advertido. Y el término advertir en el hebreo literalmente habla de un oráculo divino, de ese que es avisado por Dios, pero que es instruido. Es decir, de nada sirve que el Señor se le revele a una persona
si la persona no hace conciencia. Por ejemplo, de nada nos sirve que el Señor nos hable y uno diga, Dios me habló. Sí, pero ¿cuál es mi reacción a eso? O sea, eso es lo que marca la fe. Porque Noé dice, por la fe, cuando fue advertido. O sea, ¿qué fue lo que marcó la pauta? La fe que Noé le colocó a la voz de Dios. Y hoy en día tenemos un medio muy maravilloso y muy seguro de, en cierta manera, confirmar cualquier profecía o cualquier sueño, cualquier visión, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pero en ese entonces no había absolutamente nada de eso. O sea, era una expresión de una relación íntima con Dios. Porque la Biblia nos habla de Noé que caminó con Dios. Ahora, dice que con temor preparó el arca. O sea, para él era algo reverente lo que estaba haciendo, porque entendía que ese, llamémoslo, elemento gigantesco, esa nave, iba a ser lo único que iba a salvar, porque venía un juicio de Dios. Porque ahí dice la palabra, de cosas que aún no se veían. La Biblia dice que para ese entonces no llovía, sino que un vapor subía de la tierra, y eso era lo que mantenía, todo el equilibrio en la naturaleza. Estaba recién construida la tierra. Entonces no había lo que hoy se ve, esa contaminación, ese calentamiento, sobrecalentamiento global. No había esa abundancia de basura, de quema, netala, nada de eso. Entonces, ¿qué significa preparar? Preparar significa adecuar interna y externamente un lugar. Ahora, la fe de Noé tuvo un efecto doble. Un efecto benéfico para él y su familia, porque por la fe de él alcanzó a su esposa y a sus hijos, y por ende las esposas de sus hijos. O sea, por eso la Biblia dice que fueron 8 los que se salvaron. Pero aunque habían muchas personas, con 8 fueron suficientes para que el Señor condenara al mundo. Entonces, esas son las cosas. Nosotros podemos decir, no, es que es imposible agradar a Dios, pero con que hayan 2 o 3 que se guarden en integridad para Dios, Dios dice, sí se puede. Mire, aquí están, vivieron en la misma época suya y ellos sí me agradaron. Sí se puede vivir para Dios. Hay gente que hoy en día dice, no, es que es imposible guardar la santidad personal, es imposible guardar la integridad, es imposible guardar la honestidad, porque es que el sistema está viciado. Y es verdad, el sistema está viciado, el mundo está viciado, pero por la fe podemos vencer. En el Génesis capítulo 6, el versículo 17 y 18 dice, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, mire que por la fe, o sea, esta promesa se la está dando Dios a Noé cuando ya preparó. Y la palabra dice que no fue de un día para otro, fueron 120 años aproximadamente que él estuvo predicando, que él estuvo transmitiendo. Pero mire, amados hermanos, cómo es Dios de bueno y maravilloso. Él siempre quiere lo mejor para nosotros, pero debemos creerle. En este tiempo de tanta zozobra, las entidades médicas nos dicen, lo peor está por venir. El pico se está corriendo. Por ahí puede quedar para julio o agosto posiblemente. Y ese pico, ¿qué es lo que representa? El mayor contagio y las mayores consecuencias de muerte. Y Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo mismo, seguir confiando en Dios, seguir creyéndole al Señor, porque así como Dios fue capaz de guardar a Noé y a su familia de un diluvio, que ese diluvio fue catastrófico, fue un cataclismo para toda la tierra, pero Dios lo guardó porque Noé agradó a Dios. O sea, lo que usted y yo debemos hacer es creer en Dios, porque Dios es capaz de guardarnos sin importar lo que Dios permita que venga para esta tierra. Ahora, el segundo héroe de la fe que quiero mencionar, que está ahí en Hebreos capítulo 11,
Lo hallamos, amados hermanos, en el versículo 22. ¿Por qué nos saltamos? Porque la semana pasada estuvimos hablando de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de ellos pues se ocupa algunos versículos, inclusive tocamos algunos de este capítulo 11. Entonces, para no recargar, vamos a mirar otros personajes que también nos quieren enseñar. Y aquí encontramos en el versículo 22 que la Biblia dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El término José, en el hebreo Yosef, significa que él añada. ¿Quién añade? Dios. Él es el que da el crecimiento, Él es el que da vida, Él es el que hace morir, Él es el que hace todo. Todo depende de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace énfasis el escritor de Hebreos acerca de José? Que es un solo texto. Pero usted y yo sabemos que José es un personaje muy importante en las Sagradas Escrituras. Es un tipo muy maravilloso de Cristo. Porque él fue vendido como esclavo, pero él terminó salvando al mundo. Y Cristo vino y murió por los pecadores para salvar al mundo. Ahora, el término mencionar que utiliza aquí el escritor, dice, él mencionó la salida de los hijos de Israel. El término significa ejercer la memoria, recordar. Para ese tiempo, la escritura no era muy común. Sí la había ya, un poco rústica, pero la manera como se conservaban las cosas era mediante la transmisión oral, de padre a hijo, de padre a hijo. Le contaba todas las cosas. Entonces, mire que José había salido aproximadamente a los 17 años de la casa. Era un joven. Pero Jacob, su padre, él era un hombre que había aprendido a hacer altar para Dios. Él hacía el devocional familiar. Y sus hermanos le tenían envidia a José y por eso hicieron lo que hicieron con él, con la previa autorización de Dios, porque era parte del proceso. José es llevado lejos de casa, lejos del cuidado y la protección de papá y de mamá, lejos de las costumbres, lejos del culto familiar, a un entorno totalmente pagano, inhóspito, y además pasaba de ser el consentido, el ilustre de una familia, a ser un esclavo en tierra ajena. Entonces, mire, amados hermanos, que esto lo permitió Dios para procesar la fe de José. Pero, ¿dónde la adquirió la fe? En casa. Por eso, joven que me escucha, usted debe salir de casa. Usted debe prepararse. Ojalá todos los jóvenes de la iglesia pudieran ir a una universidad. Si algunos no pueden ir, pero yo sí les invito a que se capaciten, vayan al SENA, vayan a alguna institución intermedia, aprendan un arte, que quieran ser algo más, capacítense. Pero hay un temor porque muchos, Dios mío, ¿y qué va a hacer de ellos? Pues precisamente, ellos tienen que prepararse porque ellos deben enfrentar al mundo. Ellos seguirán, después llegará el momento en le gustará, si es un joven, una señorita, si es una señorita, un jovencito, y querrán, amados hermanos, estar ahí y querer formalizar un hogar. Pero ¿cuál es la herencia espiritual que le va a transmitir? Lo que usted tenga. Entonces, joven, dama, caballero, quien quiera que sea, nosotros no nos movemos de acuerdo a las circunstancias que nos rodean como el camaleón. Si estamos en medio de gente inmunda, entonces nosotros somos inmundos. Si estamos en medio de gente vulgar, entonces somos vulgares. Pero si estamos en la iglesia, somos un arcángel. No, no. Si usted y yo creemos en un Dios vivo, si usted y yo tenemos fe en Dios, nuestra vida y nuestro comportamiento deben ser igual en el culto, en el hogar, en la calle, en la universidad, en el colegio, en la soledad o en la compañía, no importa, porque eso es un efecto de la fe.
Pero mire, amados hermanos, yo quiero invitarle para que vamos un momento a Génesis capítulo 50, para que miremos las expresiones que dio José. José llegó a ser el segundo en Egipto. José llegó a ser un hombre supremamente importante para el imperio egipcio. Pero cuando él va a morir, dice el versículo 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Miren la expresión de una persona que ha vivido para Dios en un entorno totalmente contradictorio a la vida que Dios le agrada. Y dice, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, ¿qué había en José? O sea, ¿qué era lo que sostenía a José? La promesa de que él era un descendiente de Abraham y que había una promesa para su familia, y ahora él iba a morir, pero quedaban sus hijos, y sus hijos o sus nietos iban a heredar esa promesa. Y él no sabe cuándo va a pasar eso, porque mire que ya van 3 generaciones, ya van pasando los años. Pero José dice, no sé si sea en 10 años, en 5 años, el otro año, o en 100 años, o en 200 años. Algunos estudiosos dicen que aproximadamente 200 años fue cuando ya Josué pudo ingresar esos huesos a la tierra prometida. Pero mire de que José le dice, yo me voy a morir, yo ya me voy, ya el Señor viene por mí. Pero, por favor, Dios los va a visitar a ustedes y los va a sacar. Pero cuando Dios los saque, y dice el versículo 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis de llevar de aquí mis huesos. Hermano, ¿qué es eso? Eso es fe nítida, pura, genuina. Este hombre dice, yo no quiero que ni mis huesos se queden en Egipto. Yo soy enteramente del pueblo de Jacob, y yo quiero que mis huesos queden sepultados allá donde están sepultados los huesos de mis padres, y donde ustedes sepultarán los de ustedes, los de vosotros. Allá yo quiero. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios los va a visitar. Yo creo que Dios va a descender. Yo creo que Dios los va a librar. ¡Qué convicción tan maravillosa, amados hermanos! Usted y yo debemos creer que esta breve tribulación momentánea debe producir en nosotros un eterno peso de gloria, que ciertamente viene una visitación de Dios. Es más, Dios está silenciosamente visitando el mundo. Dios está agitando las aguas. Dios está preparando todo, porque viene un mover de la gloria de Dios. Viene un mover de la presencia del Señor. Viene el derramamiento del fuego, del último avivamiento en el cual será levantada la iglesia. ¿Y qué necesitamos para participar de él? Fe, creer en ese Dios de los avivamientos, ese Dios de la victoria, ese Dios de la bendición, ese Dios que convierte los desiertos en manaderos de agua, en bosques frondosos, ese Dios que convierte las tinieblas en luz de mediodía, ese Dios de la resurrección. Hay que creer en él, mis amados hermanos. Eso nos enseña José. Pero vamos a mirar otro héroe. Se llama Moisés, muy conocido en la palabra del Señor. Y desde el versículo 23 al versículo 28 nos habla de la vida de este gran hombre de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Mire esta expresión, hecho ya grande. No que creció. Aquí no está hablando de la estatura física, ni de los años de vida que tenía, no. Aquí está hablando de la grandeza humana que adquirió por ser hijo de la hija del faraón y posible heredero al trono de Egipto. Pero dice la palabra, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Ay, Dios mío, ¿cómo sería la actitud de muchos de nosotros en este tiempo?
sería que tendríamos esa fe suficiente de despreciar las riquezas temporales del pecado de este mundo para alcanzar las riquezas espirituales y conllevar consigo mismo el vituperio de Cristo. Si hay muchas personas que no persisten en el evangelio porque no quiere que le digan: ¿usted es evangélico? ¿Usted es medio loco? ¿Usted es media boba, media monja? ¿Usted de esas que tienen esos sacos así todos grandes que parecen una ardilla voladora? Ay, no, ¿cómo se le ocurre? No, ese cuerpazo que Dios me dio es para exhibirlo. ¿No que soy obra de Dios? Esos detalles, ese contorno lo hizo las manos de Dios y hay que exhibir. No dice la Biblia: acuérdate de engrandecer la obra de Dios, la cual contemplan los hombres. Yo soy templo del Espíritu Santo, que me contemplen los hombres. Sí, claro, usted se excusa en la palabra, pero usted lo que provoca es lujuria. Pero Moisés nos enseña algo, que él prefirió abandonar todo lo que el mundo le ofrecía por retener la bendición de Dios. ¿Cómo lo hizo? Dice, versículo 25 en adelante, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Usted se podría imaginar todo lo que según la carne y la humanidad podría tener Moisés si llegase a ser faraón o persistiese como hijo de la hija de faraón. Mujeres, riquezas, honras, glorias, todo. Pero él dijo: no, eso de nada me sirve. Yo quiero al Dios de los hebreos porque yo soy hebreo. Y mire, dice el versículo 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Mire esta expresión tan linda: porque se sostuvo como viendo al invisible. El término sostuvo habla de ese firme paciente. Así lo define el griego. Es decir, es esa capacidad de estar anclado en una verdad, en un propósito, sin perder la calma, sin perder los estribos, esperando el tiempo de Dios. ¿Cómo se consigue eso? Mediante la fe. Por eso solo quien ha descansado por completo en el Señor es capaz de abandonar los lujos terrenales por el premio celestial. Solamente aquellos. Porque es que, amados hermanos, miren por ejemplo a Charles Spurgeon, este gran predicador de Inglaterra del siglo pasado. Él era tan elocuente y su predicación Dios le dio tanta influencia que él desde su púlpito atacaba el primer ministro y toda la cúpula política de Inglaterra. Y en su momento le propusieron: ¿por qué usted no es primer ministro de Inglaterra? Sus palabras tienen un poder de convencimiento que puede llevar a Inglaterra a la cúspide, como ciertamente Dios la llevó en su momento. Pero Spurgeon dijo: ¿cómo yo me voy a degradar para ir a tomar un estrado y ser grande entre los hombres y abandonar el púlpito, que es el lugar de la honra y la gloria que me permite Dios? Eso lo hace quien tiene confianza en el Señor. Pero cualquier otro dice: está loco. Yo dejo botado ese púlpito de estar a toda hora esperando a ver quién se le ocurre traer un diezmito, una ofrenda, que iban hablando mal de uno. No, yo me voy para allá. De todas maneras van a hablar de mí, pero allá me gano las lucas, allá yo gano la plata, allá me gano son los millones. Eso piensa la mente carnal. Pero dijo el Señor Jesucristo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Dijo el salmista en el capítulo 49: con ninguna riqueza en manera alguna podrá redimir el alma de su hermano, porque es de gran precio. ¿Qué es lo único que puede redimir el alma de una persona? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Mire, amados hermanos, Moisés aprendió a sostenerse
mirando al invisible, a estar convencido en ese Dios que lo llamaba. En el capítulo 6 de Éxodo encontramos que Moisés, bueno, en los capítulos anteriores él se presenta a Faraón y le dice, bueno, yo vengo de parte de Dios, deja salir a mi pueblo. Y Faraón se endureció como Dios se lo había dicho. Dios le había dicho, yo voy a endurecer a Faraón, porque es que yo voy a hacer señales. Pero para yo poder hacer señales, yo tengo que permitir momentos difíciles. Usted, amado hermano, quiere ver la gloria de Dios. Usted que le dice, Señor, yo quiero ver portentos y maravillas. Bueno, entonces prepárese, porque usted está pidiendo problemas, está pidiendo escasez, usted está pidiendo hambre, usted está pidiendo que se le levante hasta el perro que va llegando a su casa. ¡Ay, no! Pero es que es ahí donde se ve la gloria de Dios. Porque donde todo está bonito, Dios dice, no, pues es que bajo mis leyes que yo constituí para sostener el equilibrio del universo, tú puedes vivir bien. Yo te estoy dando bendición, usted aprendió a ser buen administrador, entonces usted no necesita ningún milagro. Yo te estoy bendiciendo. Pero no, yo quiero ver milagro. Bueno, entonces estamos pidiendo. Entonces Dios permite muchas veces las cosas, no para que nos amedrentemos, nos asustemos, para que veamos su gloria, porque Dios sigue siendo grande todavía y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Miren, mis amados, que Moisés le dice a Dios, Dios mío, pero usted para qué me mandó a este pueblo está que me lincha. Y ahora Faraón se puso peor, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero en el capítulo 6, versículo 1 le dice Dios, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Le dice el versículo 3, apareció Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di conocer a ellos. Mire, hermanos, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, es que lo que yo quiero hacer contigo, no lo he hecho con nadie. Ustedes vienen siendo partícipes de una herencia que le dice a mi siervo Abraham, y se la confirmé a su hijo y a su nieto, Isaac y Jacob. Pero es que lo que yo voy a hacer contigo, yo voy a revelar mi nombre, voy a revelar mi grandeza, voy a revelar mi señorío, mi soberanía, mi omnipotencia, porque yo voy a hacer que Faraón los deje salir, pero sabrá que yo soy Dios. Por encima de todas sus deidades, yo soy Dios. Y por eso, ahí dice en el versículo 5, dice, asimismo yo he ido al gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Qué palabra más maravillosa. Miren lo que dice el 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. ¿Quién es el que está diciendo eso? Dios se lo está diciendo a Moisés. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Amado líder, amado pastor que me pueda estar mirando, hay veces Dios nos da una palabra o Dios nos da un propósito, y Dios puede permitir que 2 o 3 capten la visión, pero muchos lo que hacen es denigrar y detractar. No diga nada. ¿Qué hay que hacer? Si Dios le dijo eso, espere en Dios, tranquilo, pasemos la afrenta, pasemos el oprobio, pasemos el desierto, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios me mandó a hacer algo, lo que tenemos que decirle es, Señor, yo hice y dije lo que usted me dijo. Ya de aquí para adelante no puedo hacer nada. Eso ya, Señor, es trabajo tuyo. Ahora, pasemos a una siguiente héroe. Se llama Rahab. ¿Cómo? Sí, señores y señoras. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, amigos. Rahab la ramera. Versículo 31 de Hebreos capítulo 11. Mire qué lindo es el Señor, porque Dios no hace acepción de personas, sino que el Señor se complace en todo lugar con aquellos que le temen, con aquellos que creen que Dios puede obrar maravillosamente. Mire, versículo 31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes,
habiendo recibido a los espías en paz. Hermano, cuando nosotros vamos a estudiar el término, por ejemplo, prostitución o fornicación, más exactamente fornicación en el hebreo, literalmente significa que está muy lleno. Y entonces la connotación da a entender que precisamente está tan bendecido, está tan saturado, tan saciado, que no encuentra qué hacer. O sea, tiene demasiada energía y entonces sale a desahogar tanta energía, pervertiendo.se. Y el término Rahab, que es Rahab, significa orgullosa. O sea, cuando le dieron la vida, o cuando ya nació esta niña, sus padres le colocaron orgullosa. No sabemos si es que era de pronto con un aspecto muy llamativo, atractiva, y no, esta va a ser bonita, pero mire cómo estira esos pies, mire cómo pega ese chillido, esta va a ser tremenda. Coloquemos la Rahab, esta es orgullosa. Y resulta de que pasan los tiempos y ella terminó siendo una ramera, termina siendo una prostituta, que por la calidad de vida que llevaba, ni siquiera vivía dentro de la ciudad de Jericó, no era creyente, era una mujer cananea. Pero resulta, los quiero llevar por favor un momento al libro de Jueces capítulo 2, porque es que Dios se agrada con aquel que le cree. Hermano, Dios no está esperando que usted y yo seamos perfectos, el que nos perfecciona es Dios. Pero el primer paso para ver grandes cosas es creerle a Dios, creerle al Señor. Entonces dice en el versículo 6, capítulo 2, bueno, del versículo 1, encontramos que Josué envía a los espías y ellos entran a Jericó, y ellos entraron, como lo primero que encontraban, hermano, eran en las puertas esas mujercitas por ahí ofreciendo sus servicios sexuales. Ellos venían como espías. Y entonces dice la palabra que entraron en la casa de esa mujer ramera y allí posaron. Recuerde que en ese entonces se tenía esa cultura de hospedar a los caminantes o transeúntes, sin importar quién fuera. Para que no vayamos a pensar que es que ellos llegaron y entonces no, pues para que disimulemos bien nuestro trabajo de espionaje, pues forniquemos aquí. No, porque si fuese así, Dios no los hubiera honrado mencionándolos. Entonces ellos empiezan a indagar y ella los capta, porque es que la vestimenta no nos santifica ni nos hace salvos, pero sí nos identifica como santos y como salvos. Entonces ella, por la vestimenta, digo, estos son hebreos. Estos son los que está el rumor aquí, que viene un pueblo que, mejor dicho, viene como el buey, por donde viene y lame, se lleva la hierba, derrotó a los reyes amorreos y ahora vienen por nosotros. Y entonces ella les da testimonio, no, aquí todos están temblando, y todos están aquí temblando, porque es que saben lo que el Dios de ustedes ha hecho. Y entonces dice el versículo 6, que ella los escondió porque alguien los delató y fueron a buscarla, y ella dijo una mentira. Dijo, ellos sí vinieron aquí, pero ¿dónde están? Yo no sé para dónde se fueron. Pero es que ella dijo, no, yo creo que esta es mi oportunidad. Si yo no salgo de esta condición de vida con esta gente, no puedo con ninguno. Porque es que el Dios de ellos, si fue capaz de sacarlos de la esclavitud del gran imperio del Nilo, de los egipcios, ¿cómo ese Dios no va a ser capaz de cambiarme a mí? Yo estoy cansado ya de ser un objeto sexual. Yo quiero ser una mujer, quiero tener dignidad, yo quiero tener un hombre que me ame. Si yo voy a estar con él, que sea por amor, por organizar una familia, pero ya que no me vean como un objeto codiciable por un precio. Esta es mi oportunidad. Y esta mujer, por eso, los escondió. Y dice Hebreos que los recibió. Y el término recibir habla de aceptar, de proteger. Ahora, mire lo que dice aquí en Josué capítulo 2, donde estamos leyendo. Dice el versículo
12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. O sea, ella no le mencionó los dioses de ellos porque ella fue entendiendo que no servían para nada. Que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual daréis una señal segura. Y escuche lo que ella pide. Mire cómo una persona con el rumor de un Dios grande le crea a ese Dios grande. No se pone a pensar, pero ¿será que ese Dios, una ramera? Yo no creo que... Dios estará buscando gente, de pronto esa mujer que es tan sumisa, tan respetuosa con el esposo, tan atenta con los hijos, tan querendón en el hogar, tan aseada, tan educada. Pero ese Dios que me va a mirar a mí, yo soy la primera que me va a matar. No, a esta mujer digo, no, ese Dios es grande, ese Dios no hace acepción de personas, ese Dios es maravilloso, ese Dios es mi oportunidad. Y dice la palabra, mire lo que dice ella, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Por eso es que, amados hermanos, Dios nos manda ir a predicar la palabra a las cárceles. Por eso es que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que hay que hablarle al vicioso, al ladrón, al homosexual, a la prostituta, al intelectual, al alcalde, al gobernador. Si el presidente nos viera, pues usted también tiene un alma y usted también necesita a Cristo. Todos, porque es que el Señor no hace acepción de personas. Nosotros pensamos de pronto que si una persona tiene dinero y tiene todo, no, ¿para qué le predicamos a Cristo? No le falta nada. No, ¿cómo? Le falta todo. Le falta todo. Porque Apocalipsis capítulo 3 nos habla de la Odisea, que se creía rico, que lo tiene todo, y le dijo, no, usted es un pobre, ciego, miserable, desventurado y desnudo. Entonces, mire que esta mujer entendió que esa actitud que ella había tenido por la fe, porque ella se arriesgó a que si los guardias los encontraban, eran muertos los tres. Pero ella se arriesgó, y yo no sé cómo oraría, Dios de los hebreos, por amor a ellos, no permita que los encuentren y sálveme a mí también en mi pellejo. Pero cuando ya vio que ellos fueron salvos, les dice, hey, pero yo también amo a mi papá y a mi mamá. No he sido la mejor hija, pero ya que veo que el juicio viene, sálveme a mi mamá, sálveme a mi papá, sálveme a mis hermanos. ¿Quién iba a pensar que la salvación iba a entrar por una ramera? ¿Quién iba a pensar que esa, la desechada por la familia, quizás el patico feo, la oveja negra de la familia, iba a ser el canal de bendición? Por eso Dios la honró dentro de ese salón. Porque es que Dios, dice la palabra, Cristo lo dijo, yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchas veces nosotros medimos el avance espiritual o la capacidad de otros de entrega al Señor por lo que yo soy o por lo que yo era. Y resulta que hay gente que viene de más abajo y han aumentado mucho más. Y nosotros, según nuestra medida, le decimos, no, todavía le falta. Pero según la medida de Dios, nosotros nos toca mirar hacia arriba y decir, uy, usted sí que ha cambiado, ¿no? Por eso es mejor no hacer acepciones de personas y dejar todo el juicio a Dios. Porque esta mujer se preocupó fue por la salvación. Ella dijo, salva a mis padres, a mis hermanos, a mi familia y todo lo que tienen y a mí. ¿Y qué significa salvar? Vivir, criar, conservar, reanimar, resucitar. ¿Por qué? Porque es que esta mujer no tenía vida ya. Hay muchas personas que dicen, la mujer de la vida fácil. Si me estuviera viendo o oyendo una mujer de esa, diría, fácil, fácil. ¿Usted cree que es fácil? Y lloraría reconociendo la miseria de su vida. Pero yo le quiero decir a cualquiera que me esté viendo o que me vaya a ver, no importa el hoyo del pozo del pecado en el cual usted esté, si usted le cree al Señor Jesucristo, el Señor te saca de ahí. El Señor no te va a preguntar porque Él lo sabe todo. Él sabe todos los pecados que hemos cometido, el Señor los ha visto. Y el Señor lo que quiere es que nosotros lo reconozcamos y le pidamos perdón para Él limpiarnos y darnos una nueva oportunidad. Por eso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hoy me estás viendo, acepta a Cristo en tu corazón hoy mismo y empieza a disfrutar de la limpieza espiritual y la bendición que trae
tener al Hijo del Dios viviente en nuestro corazón. Amados, el versículo, encontramos en el versículo 32 que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Amados hermanos, aquí mencionan otros más, pero ellos ya son del pasado. En su tiempo Dios los usó para marcar una pauta, para ser un testigo de Dios y decir: en esta generación sí se puede agradar a Dios, sí se puede servir a Dios. Pero ellos ya pasaron. Amado hermano, usted que me está viendo, que me está oyendo, este es nuestro tiempo. Qué hermoso todos aquellos que están ya en la gloria. Yo me imagino, amado hermano, y permítame, no estoy diciendo que esto sea así, ni que Dios me lo reveló, ni que es una doctrina, nada de eso. Permítame usar mi imaginación. Aclaro, no es doctrina, no es nada, es simplemente una percepción mía. Pero yo me imagino que cuando los ángeles vinieron por el alma de quien fuera en vida nuestro amado pastor, el reverendo José Mero Mendoza, su entrada triunfal al paraíso fue algo memorable. Porque es que la Biblia dice: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y este hombre nos dio ejemplo de que por encima de las enfermedades, de los vituperios, de todo lo que pudiera en contra, él siempre quiso servir a Dios y procuró agradar a Dios. Por eso yo me imagino cómo sería eso que no se le pudo hacer aquí, esa calle de honor, con los ángeles y sus trompetas dando la bienvenida a uno más de aquellos que ingresan a la patria celestial, de aquellos que fueron fiel a su Señor en la tierra. No podemos decir en qué parte estará allá, porque eso la Biblia dice que nadie lo sabe. Por eso estoy diciendo, esto no es doctrina, esto es una percepción personal. Pero lo hago con el ánimo de motivarles, amados hermanos, que en este tiempo nos corresponde a nosotros. Este es nuestro tiempo. Ya nuestro hermano Luis M. Ortiz, Dios lo usó. Gigi Ávila ya lo usó. Grandes hombres que Dios usó, pero el Dios de ellos está vivo. El Dios que hizo esas grandes maravillas está vivo, está vigente y quiere hacer cosas grandes en este tiempo. Por eso termino presentándoles esta pregunta: ¿estamos dispuestos a creerle a Dios, a obedecerle a Dios, a decirle sí al llamado del Señor? Queremos al final de nuestras vidas y en la patria celestial escuchar que nuestro Señor nos llame por el nombre. ¿O habrá quienes digan: no, yo prefiero más bien ser borrado del libro de los vivientes y aparecer en la lista de los condenados allá en el infierno? Eso agradar a Dios no vale la pena. Eso es decisión de cada uno de nosotros. O alguien dirá: no, eso ya no me va a comprometer en nada. Yo, con tal que sea salvo, así sea como por fuego, no hay problema. Eso es decisión de cada quien. Pero Dios está invitándonos. Dios está diciendo: si me crees, verás la gloria de Dios. Si me crees, verás cosas maravillosas y portentosas.